referencia en el buen ejercicio del periodismo cultural. Son muchos años los de su experiencia en la prensa escrita y la investigación. En la Escuela de Comunicación Social de la UCB, de la que es egresado, fue parte del legendario Grupo 80. Por sus venas corre sangre rusa, polaca, alemana, italiana. Es alemán de alma venezolana. Nació en Buenos Aires y casi toda su vida ha vivido y trabajado en Venezuela. Hoy nos acompaña para hablar del periodismo cultural y de su pasión por la lectura, la comunicación social y la filosofía. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Qué bella presentación, ¿verdad? Es una persona que admiramos muchísimo desde hace, yo no sé, como 30 años que nos conocemos, Rubén. Muchos años, sí. Muchos años, ya somos viejitos. Sí, Siempre, Rubén, bastante. haciendo buen periodismo cultural, como dijimos, es una referencia. Y nosotros lo tuvimos patente en el cumpleaños 85 de Luis Brito García. Rubén le hizo una entrevista preciosa a Luis Brito. Y mientras tú se hacías la entrevista, yo decía, qué bien se debe sentir un entrevistado cuando ve que un periodista se interesó en él, pensó en él, diseñó una entrevista de esta categoría y está haciéndole hurgar en su interior para buscar cosas que a lo mejor había olvidado. Y por eso, antes de hacerte una pregunta, te quiero leer un poema de otro gran amigo, admirado amigo, Leonardo Gustavo Ruiz, ganador del Premio de Literatura Estefanía Mosca 2024. Estamos en el ambiente de la Feria del Libro 2025 y ese poemario se llama No más éramos, una conversación, así como Rubén y yo. Un título fabuloso. Precioso. Y el poema que yo elegí para ti es Cuando el candil siga. Ten tú en lo oscuro el roce de la palabra lumbre, voz ardida sin peso, si musita bajo la cobija lo tarde que es. Qué belleza. No. Hermosísimo. Y yo creo que en el buen oficio del periodismo cultural, en el buen ejercicio del periodismo cultural, tiene que transitar la poesía. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo primero tengo que hacer justicia y reconocer tu tesón, tu entusiasmo, tu energía y tu capacidad de sobrevivencia en un medio que es el periodístico, que es una selva donde se hallan dragones, felinos de toda especie, aves extrañas y muchas noches y por lo general pocos días. Y que tú, después de 20 años la librería mediática, eres una lección. Eres una lección principalmente a los que objetamos ciertas maneras, ciertas formas, y después esas maneras y esas formas nos desnudan ante un oficio, y al César lo que es del César, tu estar, como decía Heidegger, el estar ahí es tan importante y tan trascendente. El país todo ha de agradecértelo, pero aún más el que lo estés y lo hayas realizado, todo este esfuerzo en el medio de la búsqueda, del anhelo, de la construcción o de la concreción de una revolución. Eso te enaltece, María Alcira Matute. Quería empezar por ahí. Luego, la poesía está presente siempre. ¿Verdad? Y tú estás con un hombre que es poeta, y que yo aprecio mucho y me emociono, porque yo lo quiero mucho, a Isidoro. Sí, ¿verdad? Es un tipazo y tienes mucha suerte tú, eres muy afortunada. Es un hombre de palabra, en primer lugar, es un hombre de verso, de verbo, y es un hombre que no puede dormir
si no tiene un libro como almohada. Ese es Isidoro y a quien quiero tanto. Es cierto, igual que tú, porque ustedes vieron la biblioteca de Rubén Wysocki, que nosotros la hemos visto armada con esas torres de libros, y él ha ido a las ferias del libro a ver los libros, a recomendar los libros que se compraban aquí en Venezuela, y venía con maletas de libros, siempre entre libros, siempre leyendo. Qué más poética que esa figura del que lee para compartir lo que lee. Sí. Eso es muy bello. Pero tú desde los inicios de tu oficio como periodista, siempre estuviste en el medio del periodismo cultural, siempre cubriste la fuente de la cultura. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa llegada? No, mira, esa llegada fue una llegada rocambolesca como todas mis llegadas. Yo no llego directo a ningún lado. Yo llego después de muchas curvas, muchos tropiezos, muchas subidas y muchas bajadas. Bueno, es la vida que uno ha tenido para sí. Yo empecé cubriendo la fuente de economía, porque estudié, sí, comunicación social, luego estudié filosofía, no culminé nunca, luego intenté estudiar en letras, no culminé nunca, luego intenté estudiar historia, no culminé nunca, porque eso es lo rocambolesco en mí. Y comunicación social, que tiene dos caras. Una, la académica, que es un paseo, te consta, Sí. y la otra es El ejercicio. donde uno sale al ruedo, ¿no? Una cosa es ver los toros desde la barrera, y son muy bonitos el espectáculo. Odio la tauromaquia, odio el asesinato y el maltrato a los animales, obviamente, pero la idea, la alegoría Sí, sirve. exacto. Pero otra cosa es salir a la arena, ¿no? Sí. Y estar en ella. Y de ahí, y por eso empecé con el reconocimiento a tu carrera, porque yo me he rendido. El periodismo se me ha hecho muy difícil, muy empinado. Y entonces te decía que comencé por economía, y porque era el único hueco que había en un extinto diario del grupo 1BC de Marcel Granier, que era el Diario de Caracas. Ah, el Gran Diario de Caracas. Sí, Qué maravilla de diario. sí, era ese. y de ahí pasé en una de las oportunidades que hubo en un cupo a cultura. Y un periodista a quien le agradezco, que se llama Luis Lozada Sucre, fue quien me dijo: tú debes estar en la sección de cultura, porque, bueno, empezó a percibir en mi redacción la cercanía, ni siquiera la similitud, sino una cercanía a estos lenguajes, a los lenguajes literarios, ¿no? Y desde ese entonces estoy en el periodismo cultural, no me he movido de ahí, no me he desplazado. Miren, para que ustedes vean que no es mentira lo que yo digo de la poesía, estas son las respuestas a las propuestas que yo le hacía a Rubén de cuáles iban a ser los temas de la entrevista. Y me dice: María Alcira querida, viajaré en una nave tuya, contigo al timón, es decir, como cortamos las olas es potestad tuya. Sé que llegaremos a destino. Mi único velamen sería elevarlo por el lado de la filosofía, donde enfoco desde años mis intereses, porque yo le proponía lo que estamos hablando, ¿no? Irnos primero a los inicios, después ir viajando hacia lo que está haciendo ahora, y hablar en la próxima parte del programa, vamos a hablar de otros temas, porque a mí me gusta siempre hablar eso es otra cosa que se ha perdido mucho ahora con la inmediatez y lo rápido, y que tiene que estar todo para ya, para ayer. Tienes que hablar con el invitado, tienes que preguntarle si la presentación que tú le vas a hacer le agrada, porque a lo mejor no se reconoce en la presentación que uno le puede hacer. Bueno, con las modestias y la humildad del caso que me competen, a mí me han entrevistado algunas veces, ya son 30 años en el periodismo cultural, y me han buscado, así sea para dar algunas pequeñas charlas en los salones de clase de la Escuela de Comunicación Social, en la Católica, en la Central, y a mí me sorprendió tu abordaje de que me preguntaras esas cosas, porque eso se perdió. Ese espíritu, el espíritu de, mira, vamos a dejar por sentado de manera adelantada cómo vamos a hablar, de qué vamos a hablar, cuáles son tus intereses, cuáles son tus tópicos, tu tema.
tus inquietudes. Eso acá Que ya no vale se acá, hace. ¿no? Porque no estamos haciendo una entrevista en la que vamos a inquirir para averiguar, no. Estamos hablando con una persona para que nos cuente de su vida, de sus planes, de sus sueños, de sus logros. Entonces, ¿cómo voy a yo presentarte que tú veas el programa y digas, pero María Celia, ¿dónde sacó eso? Sí, pero yo lamento descolocarte, espero que no lo sea tanto, pero ese es un periodismo del siglo XIX. Pero hay que volver. En lo amoroso. Hay que volver a eso. En lo amoroso. No, hay que volver a eso. Y ese periodismo fue acabado con las nuevas tecnologías o las ya viejas tecnologías. Por eso yo tengo, desde hace un par de años, tengo una frase que quizás la han dicho otros. Yo creo que uno no es original nunca. Yo creo que unos átomos llegan, como decía Demócrito, unos átomos llegan con la fuerza de otra gente y te lo transmite y tú ni te das cuenta que te contagia. Pero a mí se me ocurre que yo confío más en la inteligencia artesanal, que es esta, la del libro, que la inteligencia artificial. Yo creo que si regresamos más a la inteligencia artesanal, que es la nuestra, la propia, no la que ya viene construida, sino la que tenemos la obligatoriedad en nuestra conciencia, en nuestro saber, en nuestro conocimiento de construir, creo que las cosas no estarían tan agudas como están. Pero fíjate que eso es como una tendencia, porque en muchos países, por ejemplo en Finlandia, no fue que se eliminó el contacto con las redes de los alumnos, sino que se moderó. Entonces era un momento, sí, muy bien, perfecto, pero vamos a los libros de papel otra vez. El presidente Maduro está con nosotros tenemos años luchando por eso y al fin el presidente Maduro en estos días, hace como unos meses, dijo ya va, menos pantallas y más libros de papel, vamos a hablar, vamos al contacto humano. O sea, como que nos dimos cuenta que nos pasamos. Claro. Cuando la pandemia nos pasamos al otro lado y entonces ahora tenemos que volver al contacto humano. Yo siempre se lo digo a la gente, sobre todo a los chamos cuando me vienen a preguntar cosas, y digo, tú estás hablando con un ser humano, tú no estás hablando con una máquina. Trata al ser humano con respeto, con afecto. Investiga sobre esa persona, que esa persona sepa que tú te interesaste en él y que tú no eres una pauta que va a cumplir. Claro, Eso claro. es importante. Yo Muy creo que importante. se puede volver a eso. Sí, mira, a mí de lo que me ha cautivado de este proceso nuestro, utópico, si se quiere, es la dedicación de los que están en los altos puestos a la escritura. Mira, eso es una maravilla. Desde Chávez, que era el primer lector, pero pasando por Farruco, que es poeta, siguiendo por Pedro Calzadilla, que es poeta, aunque él no enseña sus poemas, pero él es poeta antes que historiador. Y siguiendo por Freddy, que es poeta. Ay, no, Freddy Ñañez, Tarek William Saab. Y Ernesto, que es novelista y es cronista y es escritor, por lo tanto. Y mira, y Tarek William Saab. un fiscal de la República que sea poeta, reconocido por uno de los popes de la palabra en Venezuela, que es nada más y nada menos que Luis Alberto Crespo, con el aval de otro pope que es Gustavo Pereira. Es decir, gente que se acuesta leyendo a Ramón Palomares. Tenemos dirigentes que se acuestan leyendo a Ramón Palomares. Mira, no podemos estar embarcados en una mala aventura. No, y eso yo creo que es nuestro gran arsenal bélico, la palabra. El gran arsenal bélico atómico que tiene la República Bolivariana de Venezuela son estas reuniones, estas concentraciones donde hay libros, lectura, lectores, y eso es fabuloso y en parte se debe también gracias a tu apoyo. Gracias, Rubén. Y uno que veía a Rubén y siempre ha visto a Rubén con esa vara alta, ese exigir mucho, aunque hubiera sido para algo que se iba a escribir el día en el periódico y ese periódico se iba a desechar, que no era para un libro, siempre con muchísima exigencia. Y creo que yo siempre lo he dicho y lo digo ahora para cerrar este segmento y pasar a hablar de otras cosas lindas también, que Chávez nos hizo sentir como aquel personaje de Almodóvar,
creo que era en Todo sobre mi madre o Mujeres al borde de un ataque de nervios, no me acuerdo, a Grado, Ajá. que decía, uno es más auténtico en la medida que más se parece a los sueños que uno ha tenido de sí mismo. Qué bello eso. Y Chávez nos enseñó Qué bello a que eso. podíamos parecernos a lo que queríamos ser. Qué bello eso. Y creo que eso es un logro que nosotros tenemos que aplaudir y que conservar en el corazón. Pero vamos a hablar de otras cosas en la próxima parte del programa. Vamos a empezar con un video muy especial y después lo comentamos y derivamos a No hemos hablado demasiado. No hemos hablado poquito. Bueno, Ya venimos con más de la librería mediática. bueno. Los ratones están y el desastre del desastre 10. Bien, tú sabes. Y ahora todos los personajes están ahí y todo Mira, ¿y esto qué? la sensacional historia del mundo. Te lo voy a leer. A ver, mira, aquí sabes lo que sale, el Big ¡Bam! ¡Bam! Mira que es la gente. Mira, Tomás, yo le voy a mostrar. ¡Ahora doy una foto! Tomás, le voy a mostrar al señor que tiene la cosa de la foto ahí, para que vea el Big Bang y se asuste. Big, ¿cómo dice Tomás? Big ¡Bam! Bang. Ustedes acaban de ver un video que a nosotros nos trajo tantos recuerdos, tantos recuerdos. Eso era una feria del libro Filben en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, de las primeras ferias que se hicieron allí, que era una cosa impresionante. Y entonces estaba Tomás, el hijo de Rubén, chiquitico, eso tiene como 18 años ese video. Y estaba Mónica Chalbó, su abuela, que es prima mía, por parte de abuela materna, porque mi abuela materna era Alcira Delgado Briceño y era prima hermana de Delgado Chalbó. Delgado Chalbó. Entonces estamos emparentados tanto con Román Chalbó como con Mónica. Y Mónica enloquecida con Tomás, que lo llevaba para todos lados y lo llevó a la librería mediática. Y Tomás estaba ahí con sus primeras lecturas y además estaba mandando a todo el mundo, porque él era el que llevaba la cabecera de la mesa. Así es. Y él mandó a todo el mundo a que hicieran esto y que hicieran lo otro. A mí, cuando yo me puse a buscar ese video, yo dije, tengo que conseguirlo. Inmediatamente me apareció y pensé, digo, pero una persona tan intelectual como Rubén, ¿cómo asumiste esa paternidad? ¿Cómo asumiste ese milagro que es la vida, que es darle vida a otro ser humano? Que yo no lo sé porque no he tenido hijos, no pude tener hijos, pero sí he tenido esta hija que es la librería mediática. Claro. Se parece, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo asumiste tú la paternidad? Cuando tú te enteraste de que ibas a tener un hijo, ¿cómo asumiste eso? Bueno, como te dije con anterioridad en torno a lo que ha sido mi vida de manera muy rocambolesca. no buscamos el hijo, los hijos. Bueno, uno se da cuenta, se percata que de un modo u otro, consciente o no, los hijos no se buscan, sino que llegan. Y Tomás llegó a una casa de artistas, porque su mamá es una artista. Es primero artista y después escritora, y periodista y escritora, Sí. y dramaturga. Y la abuela, bueno, una artista, Premio Nacional de Artes Plásticas, maestra honorario por parte de Uniarte, bueno, y una revolucionaria a tiempo completo. Era la que ¿no? transcribía todo lo que decía Chávez, ¿te acuerdas? Día y Absoluto, en lápiz mongol y cuaderno Alpes. Y Qué bueno que dices lo del lápiz, ¿no? Porque fíjense que yo tengo una fichita aquí. con lápiz Hay mongol que 2. escribir En lápiz a mongol mano. 2, Sí, que señor. es accesible, es accesible. No, bueno, Tomás es una suerte de acto de José Gregorio, un milagro. Es mi libro preferido, es mi escritura preferida, es mi palabra preferida. Y nada, Tomás ahorita en la actualidad no es ese nené. Ese nené con cabeza de pollito. No, es un revolucionario, anarquista, que cursa tercer año de filosofía en una universidad europea y es un personaje que tomó la decisión acertada de ser feliz. Y es feliz. Es feliz. Y lo ha logrado, Qué es feliz. maravilla.
ya. Sí, se hacen muy pocos problemas, la verdad. Yo con Tomás tengo una historia fabulosa y cada vez que puedo, cuando estoy con los amigos como tú, la refresco y la traigo a colación porque además ya es inherente a mi vida, como ha de ser, está adherido a mi historia. Y era Tomás, bebé pequeño, tú lo conociste desde el principio de la película, y en pañales, y Tomás gateaba, como todos los bebés, y todas las casas por donde yo he vivido son pilas de libros, porque ya las bibliotecas no entran los libros, y entonces están en el suelo, no queda otra alternativa. Y Tomás iba gateando y claro, para levantarse se iba sujetando a la pila de libros. Obviamente las pilas de libros se derrumbaban y siempre, María Alcira, esta es la parte mágica, siempre que salía un libro que se apartaba del resto de los libros. Y yo tomé como costumbre, como hábito, cada vez que sucedía ese accidente casero, iba y recogía ese libro y decía, ese es el libro que debo leer. Y no me preguntes cómo, ni por qué, porque nunca podré responder. Ese libro siempre luego tenía que ver, la lectura de lo que se contaba en ese libro, o de lo que versaba el libro, tenía que ver siempre con un acontecimiento que me pasaba en los días posteriores. En algo de mi vida cotidiana estaba registrado un hecho similar o parecido o conectado de alguna u otra manera con una idea, con una historia, con un pasaje, con una descripción, con una parte del libro. Ya tienes un cuento ahí. Eso, mire, yo no sé si es un cuento porque es tan fabuloso que esa es la otra, la palabra, y por eso creo que hay tanta literatura. Y tú has entrevistado a tantos literatos porque creo que no hemos logrado aún dar con la descripción real, auténtica, más fidedigna de las cosas a través de la palabra que en la práctica, en la experiencia, ¿no? En la vivencia. Y esa es la búsqueda y por eso creo que seguimos escribiendo y siguen los locos poetas escribiendo y los narradores. Y seguiremos. Ustedes vieron en el video más o menos cuáles eran los temas de Tomás, que era tan loco como que creía que José Manuel Briceño Guerrero era un guerrero, entonces lo dibujaba como un guerrero. Y cosas locas como las que él decía allí en ese video, y ahora pues su tema es la filosofía. Pero tú cuando estabas chiquitico como Tomás, ¿qué leías? ¿Qué recuerdas tú que leías? ¿Cuál es el primer libro así que tú recuerdas haber leído o comprado para leer? No, fíjate tú, lo mío eran comiquitas. Ajá. Comiquitas, pero el inicio de la pasión por la literatura procede de la amistad de mi padre, Horst, con Ernesto Sábato. Eran muy amigos. Y yo ya era preadolescente, 10 años, 11 años, 12 años. Y recuerdo que una tarde estuvo Ernesto Sábato en la sala de mi casa y conversando con mi padre. Y no me preguntes por qué, pero los pequeños, los niños, los muchachos, que no somos muy quedados en quedarnos entre los mayores, tenemos nuestro mundo, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes. Ese día yo me quedé en el sofá al lado de mi padre mientras ellos conversaban de unos temas que supongo yo que para mi edad eran aburridísimos e inconcebibles y no entendía. Y cuando se levantó Sábato y se marchó, se despidió, me dio un beso, me abrazó, no sé qué, y yo le di la mano cuando uno da la mano de niño, esa mano, ¿no? Toda endeble, frágil y sin cuidado alguno, así, se fue. Cuando cerró la puerta mi padre de la casa y se volvió hacia mí, me dijo, ¿sabes quién es ese hombre, no? Le digo, tu amigo, sí, pero ¿sabes cómo se llama? Y le dije, Ernesto. Y entonces él fue a la biblioteca de la sala y sacó el libro El túnel. Me dice, él escribió esto. Y yo entonces conecté que los que escribían estas cosas existían. Eran hombres, eran mujeres, es decir, conversaban como uno en una sala de la casa de un amigo, que eran seres humanos. ¡Qué belleza! Los humanicé. Y a partir de ahí empezó una pasión por la literatura que se desbordó, se descolgó como se desbordó y se descolgó la pasión por la literatura en muchos, con Julio Cortázar, ¿no? Cuando yo tuve acceso a
a Julio Cortázar en una reunión de cuentos, Octaedro. Bueno, esa fue una alucinación, yo no podía creerlo, porque además me daba pie para comprender lo que era eso que sentía uno adolescente ya por las mujeres, ¿no? Por los posibles potenciales seres amados. Y entonces ahí encontraba yo un canal de escapada a mis sueños, eso. Qué bello. Sí. Y fíjate qué oportuno que hables del túnel y de Sábato, porque nosotros en 2006 estuvimos en Madrid en una feria Liber, en el Centro de Bellas Artes, en el Círculo de Bellas Artes, estaba Héctor Alterio con obra de teatro sobre el túnel que Sábato la había aprobado. Y yo me acuerdo que nosotros lo esperamos al final para conocerlo, para felicitarlo. Sí. Y él se le quedó viendo a Isidoro y le dijo, pero sos idéntico a Federico Lupi. Isidoro, bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces le dijimos, no, vinimos para decirle que usted estuvo estupendo. Entonces nos decía, ¿verdad? Le digo, sí, estuvo estupendo. Nosotros éramos los que más aplaudíamos ahí. Y después, el Sábato escribió un libro que se llamaba La Resistencia, que lo escribió ya mayor. Claro, claro. Y él ahí dice, tenemos que reaprender lo que es gozar. Y yo creo que este es el momento de la aplicación de esa frase. Gozar no es estar todo el día pegado al teléfono a ver qué estupidez está haciendo los demás. No, gozar es esto. Sábato, totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Sábato luego escribió, formó parte de esa comisión que investigó las atrocidades de los años de dictadura, ¿no? Creo que el informe se llamaba Nunca Más. Y fue un informe muy tibio, muy blandengue, de acuerdo, y fue casi, para mi padre mismo, fue decepcionante, ¿no? Porque esperaba del amigo una mirada mucho más aguda, más crítica y menos conciliatoria con la fuerza castrense represora de la sociedad argentina en aquellos años. Pero como tú bien comentabas antes de que comenzara todo este encuentro, una cosa es el escritor y otra cosa es su obra, ¿no? Y ese misterio, ¿verdad? Qué misterioso es, porque ese es el ejercicio al cual el lector ha de someterse permanentemente, a saber diferenciar, distanciar la capacidad creadora, imaginativa de un autor con lo que puede hacer, porque a veces, María Alcina, no sé si tú estás de acuerdo, pero a veces no es que uno no quiera, es que uno a veces no puede hacer más de lo que hace. Sí, es cierto. Es un temazo, ¿no? Es cierto, es cierto. A veces no es que tú los interpelas a las personas, dices, pero ¿por qué tú es que no sé, no supe cómo hacerlo diferente? Lo hice así. Había tantas cosas, había tantas maneras hermosas de hacer lo que hiciste y lo hiciste tan feo, tan tosco, y te dicen, tienes razón, hay personas que te reconocen, personas espléndidas, ¿no? Que te reconocen, sí, tienes razón, había mil maneras y me salió esta que es horrible, pero es lo que pude hacer. Y es así a veces, ¿no? Entonces nosotros quedémonos con la obra de Sábato, la obra linda, la obra esplendorosa. Sí. Y dime tú por qué me trajiste ese libro, que dijiste que habías elegido algo, porque yo quería que Rubén nos hablara de alguna lectura reciente. Mira, porque a mí cuando me hablan del socialismo, ¿sí? Es algo que yo puedo interpretar y definir a mi manera, ¿no? A mis formas y a mis alcances también, a mis posibilidades y a mis capacidades. Pero fíjate tú, un autor judío, no hay que estigmatizar, ¿no? Un autor judío que seguramente ya fallecido, pero él estuvo a favor de Palestina, que se llama George Steiner, que fue un crítico parisino cultural de literatura estupendo. Él en este libro que se llama Pasión Intacta ha escrito una suerte de oración. Yo lo llamo así porque este libro lo compré en la librería Suma de Raúl Betancourt en el Boulevard de Sabana Grande. ¿Te acuerdas? Cuando el Suma está de calle real de Sabana Grande, Exacto. Era calle. Bueno, y lo compré hace más de 30 años ahí y es un párrafo que a mí me ha conmovido y creo que es un norte para mí. No norte en cuanto a quimeras, sino un norte en cuanto a dirección, ¿no? Hacia marcha. Y dice así: leer bien es contestar al texto.
ser equivalente al texto, entre comillas, una equivalencia, cierra comillas, que contiene los elementos cruciales de respuesta y de responsabilidad. Leer bien es participar en una reciprocidad responsable con el libro que se lee, es embarcarse en un intercambio total. La doble condensación de la luz en la página y en la mejilla del lector nos habla de un hecho fundamental en la percepción de Chardin. Leer bien es ser leído por lo que leemos, es ser equivalente al libro. Y entonces cuando estamos en estos cónclaves, porque las ferias son... Ay, esta editorial Ciruela a mí me encanta. Es una maravilla, es una maravilla. Cuando estamos en estas reuniones, en estos cónclaves de lectores y autores, ¿no? Tenemos los que estamos adquiriendo, comprando o que nos regalan obras literarias, tenemos que entender, captar de alguna u otra manera y de acuerdo a nuestras sensibilidades desarrolladas, que nos llevamos una responsabilidad. Y la primera responsabilidad es para con nosotros mismos, porque al leer debemos saber que en el fondo de esa lectura no estamos leyendo al autor, sino que nos estamos leyendo a nosotros mismos reflejados en esa página. Y eso tiene una dimensionalidad maravillosa y espectacular. Es cierto, yo quería preguntarle a Rubén, pero ya me lo ha respondido, que él le decía a quienes están diseñando el plan de lectura, que tiene todos los visos de ser muy robinsoniano, y eso nos alegra. Y yo creo que este pensamiento de Steiner tiene que ver con el ideario de Robinson y esas reflexiones de Simón Rodríguez que nos gustan tanto. De todas maneras, tengo un plan de promoción de la lectura propio mío. A ver. Y que pienso presentárselo al ministro y aprovecho para hacerlo públicamente en una reunión que acordamos que teníamos pendiente él y yo en estos días. Qué bueno, eso esto pica y se extiende, así que... Porque planes de lectura y promoción de la lectura tienen que haber, no un plan. Claro, uno para cada persona. Tienen que haber, lo he dicho mil 20 veces. millones de planes. Pues sí, y 20 programas. Para cada lector es diferente. Porque no es un vademecum. Claro. Cada quien tiene su propia enfermedad. Exacto. Y los libros que ha de leer tienen que servir para mejorar lo que somos. Así es. Mira que estamos en sintonía, que vienen en estos días, no sé si este programa sale antes o después de la Expoesía, que vienen los de Peñaranda de Bracamonte con su biblioterapia, precisamente unas medicinas literarias para curar, así que es cierto, ese plan de lectura que se transforma en mil cosas. Claro, que es muy epicuriano, ¿no? De Epicuro, que es una suerte de farmacia para el alma, ¿no? Así es. La literatura ha de ser así en primer lugar. Qué maravilla. Y luego puede ser formador, performador, concientizador, pero lo primero que debe hacer la literatura es curar. Es sanadora, es sanadora. Sí. Y terminamos entonces con esta petición que me hacía Rubén, que ha ido navegando por todo el programa, que es su interés por la filosofía, no solamente porque Tomás está estudiando filosofía, sino porque él mismo ha estudiado filosofía y porque está reflexionando permanentemente sobre el mundo y sobre sí mismo. Terminamos con eso. No, bueno, es muy sencillo, ¿no? Intenté sintetizar el circuito rocambolesco, la trayectoria rocambolesca de mi vida. Y es que antes los periodistas, yo me cansé de hacer preguntas, de obtener respuestas. Pues nosotros preguntamos los periodistas para que nos den una respuesta. Entonces, cansado de obtener las respuestas, ahora en la filosofía me interesa más conseguir las preguntas. Las preguntas, bueno. O dar con ellas. Entonces, con estas preguntas de Rubén Wysocki, nosotros llegamos al final, pero no del programa, sino de esta parte del programa, porque en la próxima vamos a celebrar la presentación del libro que hicimos en homenaje a Jorge Recio y a sus ideas, que Jorge también era un filósofo. Jorge también era de los que se hacían preguntas permanentemente y de esas personas amadas que mantenemos vivas en nuestro recuerdo. Con Jorge y con otros recuerdos de la Feria del Libro terminamos este programa que ha sido tan agradable y que esperamos que los jóvenes y los periodistas que están ejerciendo el periodismo cultural
tomen nota de muchas de estas reflexiones. Hace falta detenerse y pensar qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo en el periodismo cultural. Ya venimos con más de la librería mediática para seguirlos invitando a leer siempre y leer de todo. Soy María Elcira Matute y hemos grabado este programa en los entornos y en los ambientes de la Feria del Libro de Caracas, que como siempre ha sido una. De la presentación del libro Breves de Jorge Recio, que pueden ver completa en nuestras redes. Y pudo hacerse el libro Breves de Jorge Recio para esta edición de la feria. Rosa Fernández es la directora del Fondo Editorial Fundarte y ella hizo todo lo posible para que el libro estuviera listo para la Feria del Libro y luego estuviera en las librerías del sur y en las librerías de la alcaldía. Así que es un agradecimiento muy grande el que sentimos hacia Carmen Meléndez como alcaldesa, hacia Gisela Rodríguez, secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, Adrimar Montilla Urbina, presidenta de Fundarte, que sigue a Yaiselit en esta línea de maravillosos presidentes que ha tenido Fundarte, Lismar Sanoja, secretaria general, Jorge Luis Márquez, presidente del Instituto Municipal de Publicaciones, y bueno, todo el equipo de Freddy Ñáñez en el MINSI, que hizo posible que Stephanie Rojas Wagner, Ana María Oviedo Palomares y Leonardo Ruiz fueran también partícipes de toda esta idea, que es un video que nosotros hicimos con lecturas de amigos de Jorge, de su familia. Fue el blog, fue la digitalización de ese blog, la digitalización de este libro y el libro propiamente dicho. Y por eso queríamos que Leonel, con su música, estuviera acá, porque estoy segura de que Jorge hubiera gozado un pullero. Jorge siempre decía, no, eso es Sara y María Elcira que están inventando y que van a hacer un libro, que va a ser un libro eso es las loqueras de ella. Pero él que se estaba, cuando se nos fue, se estaba preparando para regresar a Venezuela. Y él estaba feliz de pensar que él iba a estar aquí, y está aquí, Jorge está aquí. Jorge está aquí porque va a quedar para siempre en un libro de papel, gracias Yaiselit por entenderlo, su nombre dentro de los fondos de Editorial Fundarte. La nena Medina, Flora Medina, su amiga, su hermana, nos envió desde Por la Mar un sonido, porque ella quería venir, pero no pudo, ya vendrá a otras ferias, pero queríamos compartirlo. Querida María Elcira, otra vez gracias por lograr este libro tan hermoso, con poesía de vida y dibujos hermosos, con fotos y recuerdos. ¿Qué arte tienes, Jorge? Gracias por el arte y la poesía. Eras un poeta de la vida, coherente, comprometido, curioso, estudioso, gran anfitrión, adorador de Di Palmieri y de tantos otros. Escucha esta vaina. Bailador, cocinero exquisito, fabricador de las mejores sobremesas posibles. Si hay una democracia que defiendo es que todos amábamos a Jorge Recio, sin distinción. No conozco a una persona que conociera a Jorge que no lo amara. Brindo por esa democracia. Gracias, amado Jorge. Bueno, eso es, yo creo que ella representa lo que, mejor que lo ha dicho ella, es imposible decirlo. Cuando me hablaste de este proyecto de Jorge Recio y te dije, mira, aquí me comprometo a que ese libro va a salir, ¿no? Porque lo presentaste con tanto amor. De verdad fue tan bonita esa presentación que hizo María Elcira, que cómo no negarse, eso era imposible, ¿ah? Además ese trabajo que hizo Jorge Recio, ese amor que impregnó. Yo estaba ahí sentadita hablando aquí con mi amigo, ¿cómo es que se llama usted? Néstor, mi amigo Néstor, que tiene un proyecto bellísimo, María Elcira, vamos a ver si también lo empujamos, remamos para que ese proyecto se dé el año que viene. Y yo le decía, mira, nada más esta frase a mí me encanta y creo que define muy bien a nuestro amigo Jorge Recio, que decía, quiero escribir así.
y espero que me entiendan. Entonces, bienvenida sea la manera de escribir de Jorge Recio, de expresarse con tanto amor, con tanta simplicidad, pero con tanta pulcritud en este libro. Es tan bonito que los invito a que todos ustedes lo tengan, lo disfruten y lo atesoren así como el mejor amigo de María Elcira Matute, que sé que es tu amigo, sigue siendo tu amigo y que se encuentra aquí. A ti, gracias por permitirnos tener este tesoro en el Fondo Editorial de Fundarte y presentarlo en esta tu Feria del Libro de Caracas. Pues te vengo a recordar que las balas de un fusil hasta hoy no tienen chip, que maten solo chavistas y de manera imprevista pueden llegar hasta ti, por tu crueldad entreguista, tu ciego punto de vista te impide mirar al fin. Si agreden nuestro país, bien caro habrás de pagar por tu deseo inmoral de dejar correr la bola y pedir con cacerolas un ataque militar. Y pedir con cacerolas un ataque militar. Muy bien. Bueno, vénganse a aplaudir para acá, todos para que salgamos todos en el programa, todos los que hoy vinieron. ¡Viva Jorge Recio! ¡Viva Jorge Recio! Gracias a todos por venir. Gracias a la Feria del Libro, gracias a Fundarte, gracias al MINCIT, gracias a todos los que hicieron posible que este libro fuera una realidad. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva la feria! ¡Viva! Novedad de Badel Hermanos Editores. ¿Por qué el interés en traducirlo, Carlos? ¿A qué público vamos a llegar con este libro en inglés? Bueno, de verdad feliz primero por la invitación y por la Feria del Libro de Caracas, excelente. Felicitaciones a nuestra almiranta Carmen Meléndez y a todo su equipo. Y bueno, el libro Más allá de la locura, claves para la salud mental, lo estamos traduciendo en inglés gracias a Angel Pereira, que fue el que lo hizo, porque muchas embajadas del mundo que han venido a la Feria Internacional del Libro de Venezuela y han estado en contacto con nosotros, bueno, quieren que presentemos este libro en las distintas ferias del libro a nivel internacional. Y tenemos también una novedad, que es que la Embajada de Egipto, bueno, quiere llevar el libro a Egipto y a los distintos países de la comunidad árabe, y ya está siendo traducido en árabe el libro Más allá de la locura. Y también este libro que tenemos en la mano, que ya ha sido presentado, Con qué moral, claves para ética y valores para una nueva época, con prólogo de la hija del Che Guevara, Leida Guevara, de nuestro Numa Molina, nuestro padre, y nuestro diputado referente moral, Fernando Sotorroja, se convirtió en proyecto, porque cada libro es un proyecto. Y hoy presentamos nuestro libro, pero también presentamos las brigadas de promoción y fomento de valores de la Parroquia El Paraíso. Bueno, ya saben todos los libros de Carlos Sierra que podemos conseguir también en Librerías del Sur, no solamente en las ferias del libro, sino en Librerías del Sur. Una de las imágenes de la feria fue este compañero que se parece a Isidoro, pero no es Isidoro, es un compañero del equipo de Fundarte, pero como se parece a Isidoro, yo lo quise incluir en esta notica para despedir el programa. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Jesús Sevillano celebra la Navidad y su cumpleaños 93 cantando en el sistema.
Felicitamos a Jesús Sevillano a sus 93 años por el hermoso concierto gratuito Jesús Sevillano Canta en Navidad que realizó en el Centro de Acción Social para la Música del Sistema. La librería mediática ha cumplido nada más que 20 años y como dice el tango, 20 años no son nada. Felicidades a la librería mediática, fuente de luz y de conocimiento.